Vi el coche de mi hijo y decidí sorprenderlo en su cumpleaños escondiéndome en el asiento trasero con su regalo. Entonces él entró con alguien que dijo, «Tu patética madre no será un problema por mucho tiempo». No podía creer quién estaba sentado junto a él. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo ves. Me llamo Dorothy Sullivan, pero todos me llaman Dot. Con 63 años, pensé que ya había visto suficiente traición en una vida. Me equivoqué. Era el 15 de marzo, el 35º cumpleaños de Marcus, y tenía su pastel de chocolate favorito de la panadería Henderson's, sentado en mi regazo. Había estado esperando en su Honda durante 20 minutos, sonriendo como una niña de escuela por mi propia astucia. La visita sorpresa de cumpleaños iba a ser perfecta. Entonces escuché los pasos acercarse y me agaché más detrás del asiento del conductor, conteniendo apenas mi emoción. La puerta del coche se abrió y Marcus se deslizó al volante, pero en lugar de arrancar el motor, esperó. Otra puerta se abrió. «¿Estás segura de esto?», preguntó una voz femenina mientras se acomodaba en el asiento del acompañante. Casi exhalé en voz alta. Era Vanessa Brooks, su socia de negocios, la misma Vanessa a quien ayudé a contratar hace 2 años cuando le presté $30,000 para expandir su firma de marketing. «Positivo», respondió Marcus, con una voz fría que nunca antes había escuchado. La vieja rata firmó todo a mi nombre después de que papá murió. Poder notarial, cambios de beneficiario, todo. Ella estaba tan agradecida por mi ayuda con el papeleo. Mi sangre se congeló. ¿Qué papeleo? ¿Qué cambios? ¿Y la casa?, preguntó Vanessa. Marcus se rió, un sonido que me hizo la piel revivir. Ya está a mi nombre. Ella ni siquiera lo sabe. Le dije que solo estaba actualizando la escritura por razones fiscales después de la muerte de papá. La caja del pastel temblaba en mis manos. ¿Mi casa? La casa que Frank y yo construimos juntos hace 41 años. Tu patética madre no será un problema por mucho tiempo, dijo Vanessa, con la voz goteando desprecio. Una vez que nos casemos, la pondremos en Sunset Manor. Le agradecerá la compañía. ¿Casados? Mi hijo estaba comprometido y tuve que enterarme escondiéndome en su coche. Los costos del asilo consumirán rápidamente lo que quede de sus ahorros, continuó Marcus, de manera materofáctica. Pero eso ya no es nuestro problema. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Ese era mi hijo, mi bebé que solía arrastrarse a la cama conmigo durante tormentas, el niño por el que sacrifiqué todo después de que su padre murió hace 3 años. «¿Qué pasa si ella se entera?», preguntó Vanessa. «Vanessa, no lo hará. Mamá confía completamente en mí. Siempre lo ha hecho. Hace esto casi demasiado fácil». El motor arrancó, y mientras se alejaban para celebrar su cumpleaños, yo permanecía en silencio, asustada, en el asiento trasero sosteniendo un pastel para un hijo que planeaba desecharme como basura. Pero Marcus cometió un error crucial. Subestimó a su patética madre anciana. El viaje de 20 minutos a cualquier restaurante que eligieran pareció una eternidad. Me quedé oculta. Mi mente giraba mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Cuando el coche finalmente se detuvo, esperé a que se alejaran antes de escabullirme y llamar a un taxi. De vuelta en casa, me senté en la cocina mirando el pastel de cumpleaños. La misma cocina donde le enseñé a Marcus a romper huevos sin que cayeran cáscaras por todas partes, donde le ayudaba con la tarea cada noche durante la secundaria, donde lloré con él cuando su padre falleció. ¿Cómo había pasado los signos? ¿Cómo mi devoto hijo se había convertido en ese extraño? La verdad es que no los había pasado por alto. Simplemente los había ignorado. Todo comenzó justo después del funeral de Frank. Marcus había sido tan servicial, tan atento. «Mamá, déjame encargarme del papeleo», dijo. «Estás de duelo. No deberías ocuparte de estas cosas financieras». Yo estaba agradecida. Abrumada por la pérdida y ahogada en formularios de seguros, documentos bancarios y papeles legales, no entendía.
Cuando Marcus se ofreció a ayudar a navegar todo eso, firmé lo que él puso frente a mí. Solo una formalidad, mamá. Esto me da permiso para manejar las cosas si alguna vez no puedes. Así explicó el documento de poder notarial. Necesitamos actualizar la escritura de la casa por motivos fiscales ahora que papá se ha ido. Así describió la transferencia de mi hogar a su nombre. Lo confiaba completamente. Mi brillante y exitoso hijo que dirigía su propia empresa de marketing. ¿Por qué no confiaría en él? Los indicios estaban allí. Dejaba de visitarme a menos que necesitara algo. Se volvía evasivo cuando le preguntaba por su vida personal. El día que mencioné querer actualizar mi testamento, cambió de tema rápidamente. Y Vanessa debía haber visto su falsísima dulzura desde el principio. La forma en que me encantaba cuando necesitaba algo y casi nunca reconocía mi existencia. Incluso le ayudé a pagar sus cursos de certificación en marketing. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Marcus apareció en la pantalla. «Hola, cariño», respondí tratando de mantener la voz firme. «Hola, mamá. Lamento no haber contestado antes. Vanessa y yo estábamos cenando celebrando mi cumpleaños». La mentira casual se deslizó de su boca con facilidad. «Oh, qué bien, querido. ¿Cómo estuvo?» «Genial. Escucha, quería hablar contigo de algo. ¿Puedo pasar mañana? Hay algunas cosas financieras que necesitamos discutir». Mi estómago se hundió. «¿Qué tipo de cosas financieras?» «Solo algunas actualizaciones en tus cuentas. Nada importante, pero es necesario que lo resolvamos pronto». «Apuesto a que sí», pensé. «Claro, cariño. Lo que consideres mejor». «Perfecto. Estaré allí alrededor de las 10 COT. Y mamá, no te preocupes por nada, ¿de acuerdo? Yo me encargo de todo». Después de colgar, me quedé en la creciente oscuridad de mi cocina, con la foto de Frank en la repisa vigilándome. Mi esposo siempre había sido el sospechoso, el que cuestionaba los motivos de los demás. Yo había sido la confiada, viendo lo mejor en todos. «Bueno, Frank», susurré a su foto, «parece que tenías razón al preocuparte de que la gente se aprovechara de mí». Pero Frank también me enseñó otra cosa. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo la primera vez. Marcus acababa de mostrarse tal cual. Ahora era momento de decidir qué haría al respecto. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Vanessa. «Tu patética madre no será un problema por mucho tiempo». A las 6 a.m. ya estaba vestida y lista. Si Marcus pensaba que era solo una anciana indefensa, estaba a punto de aprender lo contrario. Puedo tener 63 años, pero aún no estoy muerta. Mi primera parada fue Henderson's Bakery. Irene Henderson había sido mi amiga durante 20 años, desde que su hija estuvo en mi clase de 3er grado. «Dot», exclamó al verme entrar, «no me digas que a Marcus no le gusta su pastel de chocolate. Lo hice extra especial». «En realidad, Irene, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta». Me incliné sobre el mostrador. «¿Ha venido Marcus alguna vez con una mujer joven? Rubio, de unos 30 años, muy arreglada». La expresión de Irene cambió. «Bueno, sí, varias veces en el último año. Parecen bastante cercanos». «¿Cerca cómo?» Miró alrededor de la panadería vacía y bajó la voz. «Dot, se tomaban de la mano, se besaban». «El mes pasado vinieron mirando pasteles de boda». «¡Los pasteles de boda!». La confirmación me golpeó como un puñetazo físico, pero mantuve la expresión neutra. «¿La presentó como su prometida?» Me pareció extraño que no lo mencionaras, pero pensé que tal vez era una sorpresa o algo. «¿Una sorpresa? Esa es una forma de decirlo». «Irene, necesito que prometas que no le contarás a nadie de esta conversación. ¿Puedes hacerlo?» Asintió, la preocupación marcando su rostro. «Dot, ¿todo bien?» «Estará», dije, sorprendiéndome de lo mucho que lo sentía. Mi siguiente parada fue First National Bank, donde había hecho negocios durante 35 años. Linda Peterson, la gerenta de la sucursal, me recibió cálidamente. «Señora Sullivan, ¿en qué puedo ayudarla hoy?» «Linda,
Necesito revisar todas mis cuentas, cada una, y necesito saber quién tiene acceso a ellas. Su sonrisa titubeó ligeramente. ¿Hay algún problema? Espero que no, pero necesito estar segura. Lo que Linda me mostró me heló la sangre. Marcus no solo aparecía en mis cuentas como cofirmante. Según el papeleo que supuestamente había firmado, él era el titular principal. Yo figuraba como parte secundaria en mis propias cuentas bancarias. ¿Cuándo ocurrió este cambio?, pregunté, mirando documentos con mi firma que no recordaba haber puesto. Déjeme verificar. Fue hace unos 18 meses. Usted y Marcus vinieron juntos. Parecía un poco confundida con el proceso. Así que Marcus explicó todo. ¿Confundida? Eso es lo que dirían cuando finalmente me pusieran en el asilo también. Pobre Dot, tan confundida con sus finanzas. Linda, necesito copias de todo. Cada documento, cada tarjeta de firma, cada cambio hecho en estas cuentas en los últimos 3 años. Por supuesto, señora Sullivan. ¿Hay algo específico que le preocupe? Pensé en mi conversación con Marcus, en su mención casual de cosas financieras que necesitábamos discutir, en los pasteles de boda y los asilos, y en cómo las madres patéticas dejan de ser problemas. Digamos que ahora estoy muy interesada en entender mi situación financiera. Mientras Linda imprimía los documentos, comprendí algo que debería haberme asustado, pero no lo hizo. Estaba completamente a merced de Marcus. Él controlaba mi dinero, mi casa, probablemente todo mi futuro. Pero Marcus cometió un error crucial. Asumió que seguiría ignorante para siempre. Juego aceptado, querido. Los documentos que Linda me dio pintaban un cuadro horrendo. En los últimos 18 meses, Marcus había despojado sistemáticamente de control mi propia vida. Mi cuenta de ahorros, mi cuenta corriente, incluso mis inversiones en CD, todo transferido a su control principal. Pero lo que realmente hizo temblar mis manos fue el papeleo del seguro. La póliza de seguro de vida de Frank, la que se suponía debía proveerme para el resto de mi vida, había sido modificada. Marcus ahora era el único beneficiaria. Me senté en mi coche en el aparcamiento del banco, estudiando página tras página de mi propia firma. Algunas recordaba haber firmado. La mayoría no, pero todas parecían legítimas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Llegando unos minutos tarde, mamá. Nos vemos a las 10:30 en su lugar. Perfecto. Eso me dio tiempo extra para preparar nuestra pequeña discusión financiera. En casa, extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde habíamos cenado cumpleaños y comidas festivas, donde Marcus hacía sus deberes mientras yo corregía trabajos, donde Frank y yo habíamos planeado nuestra jubilación. Llamé a mi vieja amiga Ruth Miller. Si alguien sabía cómo manejar esta situación, era Ruth. Ella había pasado por su propio drama familiar cuando su hijastro intentó impugnar el testamento de su esposo. Dot, suenas extraña. ¿Qué pasa? Le conté todo. La conversación escuchada, los documentos bancarios, el poder notarial. No recordaba haberle dado control total. Oh, cariño, exhaló Ruth cuando terminé. Esto es abuso financiero a personas mayores. Es más común de lo que la gente piensa. Y tristemente, suele ser por familiares. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitas un abogado especializado en derecho de ancianos. Segundo, debes documentar todo. Y tercero, debes ser muy cuidadosa. Si Marcus se da cuenta de que lo has descubierto, podría acelerar su plan. ¿Acelerar cómo? El asilo. Dot, una vez que te declaren incompetente o te trasladen a una residencia, será mucho más difícil impugnar estos arreglos. Después de que Ruth me diera el nombre de un abogado, me quedé mirando la foto senior de Marcus en mi repisa. Honra, estudiante ejemplar, Eagle Scout. Título en negocios de la Universidad Estatal que Frank y yo habíamos sacrificado para pagar. ¿Cuándo mi hijo ambicioso y exitoso se convirtió en este extraño calculador? El timbre sonó exactamente a las 10:30. Recogí rápidamente los papeles y los guardé en el viejo archivador de Frank. Luego fui a abrir la puerta. «Hola, mamá». Marcus se inclinó para besarme la mejilla y tuve que obligarme a no estremecerme.
Lucía guapo y exitoso con su traje azul marino, maletín en mano, como si estuviera en una reunión de negocios, lo cual supuse que era. «¿Café, cariño?», le pregunté, llevándolo al salón. «Claro, gracias». Se acomodó en la vieja silla de Frank y abrió su maletín. «Quería hablar contigo sobre algunos cambios que necesitamos hacer en tu situación financiera». Me senté frente a él con las manos cruzadas en mi regazo, la imagen de una madre anciana complaciente. «Tus cuentas se están volviendo un poco complicadas de manejar. Creo que sería más sencillo consolidar todo en una sola cuenta que yo controle completamente. Así no tendrás que preocuparte por equilibrar chequeras o seguir múltiples estados de cuenta. No tendrás que preocuparte». «Qué considerado de su parte. Y hay algo más», continuó. «Vanessa y yo nos vamos a casar». Puse una expresión de sorpresa y deleite en mi rostro. «Marcus, qué maravilloso. ¿Cuándo?» «El próximo mes. Ceremonia pequeña, solo familia inmediata». Me pregunté si eso incluía a mí o si ya me habían descartado como una carga patética. «Hemos estado mirando casas», siguió, «y encontramos el lugar perfecto, pero necesitaremos liberar capital para el pago inicial». Pensé, «Aquí viene. Podríamos vender esta casa. Es demasiado grande para ti ahora y los costos de mantenimiento están subiendo. Hay una comunidad senior encantadora al otro lado de la ciudad, mucho más apropiada para alguien de tu edad. Alguien de mi edad, no un asilo todavía, pero cada vez más cerca». «No lo sé», dije con cuidado. «Esta casa tiene tantos recuerdos». La expresión de Marcus se tensó casi imperceptiblemente. «Mamá, tienes que ser práctica. No puedes vivir aquí para siempre. ¿Qué pasa cuando no puedas manejar las escaleras? ¿Cuando necesites ayuda con las actividades diarias? Me siento bien ahora, por ahora. Pero necesitamos planificar el futuro. Confía en mí. Sé lo que es mejor». La arrogancia de esas 4 palabras me quitó el aliento. Sé lo que es mejor, no lo que es mejor para mí. ¿Lo que es mejor para él?, dije lentamente. Supongo que debería pensarlo. Algo parpadeó en su rostro. Impaciencia, frustración. «No hay mucho que pensar, mamá. El mercado inmobiliario está bien ahora. Si esperamos demasiado, podríamos perder la oportunidad». Como si vender mi casa fuera una empresa conjunta que emprendíamos juntos. «Déjame considerarlo unos días», dije. La mandíbula de Marcus se tensó. «Unos días podrían ser demasiado largos. La casa que Vanessa y yo queremos comprar no permanecerá en el mercado para siempre». Y ahí estaba, la verdadera línea de tiempo. No mi comodidad o mis necesidades, sino el calendario de búsqueda de casa de Marcus y Vanessa. «Lo entiendo, cariño, pero es una gran decisión». Él cerró su maletín con un golpe seco en la habitación silenciosa. «Está bien, pero no esperes demasiado, mamá. A veces las oportunidades no se presentan 2 veces». Mientras lo acompañaba a la puerta, me di cuenta de que tenía razón en una cosa. Las oportunidades no se presentan 2 veces, y él acababa de darme la mía. Después de que Marcus se fue, me senté en la silla de Frank y llamé al abogado que Ruth había recomendado. La abogada Patricia Webb se especializa en derecho de ancianos y ha manejado docenas de casos como el mío. «Señora Sullivan, según lo que me está diciendo, necesitamos actuar rápido. ¿Puede venir esta tarde?». 2 horas después, estaba en la oficina de Patricia, observando cómo revisaba los documentos bancarios con creciente preocupación. «Esto es sofisticado», dijo finalmente. Su hijo no solo se aprovechó de su dolor, planificó esto sistemáticamente durante varios meses. ¿Hay algo que pueda hacer? Posiblemente. Pero primero necesito hacerle algunas preguntas difíciles. ¿Recuerda haber firmado estos documentos de poder notarial? Cerré los ojos, recordando esos terribles meses después de la muerte de Frank. Algunos, Marcus dijo que necesitaba firmar papeles para que él pudiera ayudar a gestionar las cosas mientras yo estaba de duelo, pero no recuerdo haberle dado control total. Ese es el problema en estas situaciones. Los depredadores suelen atacar cuando sus víctimas están más vulnerables.
Usted estaba lidiando con una pérdida enorme y Marcus aprovechó eso. La palabra depredador me hizo estremecer. Estábamos hablando de mi hijo. ¿Cuáles son mis opciones? Podemos impugnar los documentos de poder notarial, argumentar que usted no estaba competente para firmarlos debido al duelo y al estrés emocional. También podemos presentar una denuncia por abuso a ancianos, tanto financiero como emocional. Pero, señora Sullivan, necesita entender algo importante. ¿Qué? Una vez que iniciemos este proceso, su relación con Marcus quedará permanentemente dañada. Los casos de tribunales familiares destruyen familias. ¿Está preparada para eso? Pensé en la conversación que había escuchado en el coche, en Vanessa llamándome patética, en Marcus planeando internarme en un asilo, en que ya no debía ser un problema por mucho tiempo. Patricia, ¿qué relación? Él ya decidió que no importó. Entonces, asegurémonos de que importe mucho. Patricia explicó el proceso. Necesitaríamos reunir pruebas, documentar sus manipulaciones financieras y demostrar que yo era competente para manejar mis propios asuntos. Tomaría semanas, quizá meses. Lo más importante ahora es que Marcus no se dé cuenta de que lo ha descubierto. ¿Puede hacer eso? ¿Puede fingir que todo es normal mientras construimos nuestro caso? ¿Podría? ¿Podría sonreír y actuar como la madre confiada e ingenua mientras documentaba en secreto la traición de mi hijo? ¿Señora Sullivan, está bien? Miré a Patricia, esa extraña que me ofrecía ayudarme a luchar por mi vida, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Sí, puedo hacerlo. Pero primero tengo que preguntarle algo. ¿Es legal grabar conversaciones en este estado? Patricia sonrió por primera vez desde mi llegada. ¿Por qué lo pregunta? Porque Marcus quiere otra discusión financiera la próxima semana y creo que sería muy útil tener un registro exacto de lo que planea hacer con su patética madre vieja. Señora Sullivan, creo que lo hará muy bien. Mientras conducía a casa, pasé por el asilo que Marcus había mencionado, Sunset Manor. Lo había pasado cientos de veces sin mirarlo realmente. Ahora estudié el edificio, las pequeñas ventanas, los residentes sentados en el porche en sillas de ruedas. Ese es el lugar donde Marcus me imagina pasando mis últimos años almacenada con extraños, mientras él y Vanessa viven en mi casa y gastan mi dinero. No si yo tengo algo que decir al respecto. Pero primero necesitaba hablar con Vanessa. Era hora de conocer a mi futura nuera adecuadamente. Encontrar la dirección de Vanessa fue más fácil de lo que esperaba. El sitio web de la empresa de marketing de Marcus listaba a ambos socios, con fotos profesionales y datos de contacto. Vanessa Brooks vivía en un loft moderno del centro, del tipo que cuesta más al mes de lo que yo ganaba en 6 meses de docencia. Me estacioné al otro lado de la calle y esperé. Patricia me había aconsejado documentar todo para construir una imagen completa de la relación y la situación financiera de Marcus y Vanessa. Si estaban planeando robar mi dinero, quería saber exactamente cómo lo gastaban. A las 11:30 a.m., Vanessa salió vestida con un conjunto deportivo de diseñador que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de alimentos. Se subió a un BMW convertible nuevo y se dirigió al barrio elegante de la ciudad. La seguí al Prestige Fitness Center, donde las membresías mensuales empezaban en $300. Pasó 2 horas allí, luego se encontró con una amiga para almorzar en Romanos, el restaurante más caro de la ciudad. Mientras la observaba reír y pedir vino al mediodía de un martes, me preguntaba de dónde provenía ese dinero. La firma de marketing de Marcus era exitosa, pero no suficiente para un coche de lujo y almuerzos caros. No, a menos que tuviera fuentes de ingreso adicionales, como por ejemplo, acceso a los ahorros de su madre. Esa tarde, conduje frente a la casa que Marcus y Vanessa supuestamente querían comprar. El letrero de la inmobiliaria seguía allí y anoté el número del agente. Una llamada rápida reveló que sí, estaban muy interesados como compradores, pero había algunos retrasos con la financiación. Están esperando que llegue algo de dinero familiar, confió el agente. Debería resolverse en las próximas semanas. Dinero familiar. Mi dinero. Esa noche, Marcus llamó para ponerse al día, su voz cálida y preocupada. ¿Cómo te sientes con respecto a nuestra conversación de ayer, mamá?
He estado pensando en lo que dijiste sobre vender la casa. Y respiré hondo y hice mi parte. Tienes razón, cariño. Este lugar es demasiado grande para mí. Quizás sea hora de reducir el espacio. El alivio en su voz era inconfundible. Me alegra mucho que estés siendo razonable al respecto. Temía que pudiera ser obstinada. Obstinada. Como querer quedarte con mi propia casa con algún tipo de defecto de carácter. ¿Cuándo te gustaría ponerla en venta?, pregunté. Pronto. Llamaré a un agente inmobiliario mañana. Queremos fijar un precio competitivo para una venta rápida. Una venta rápida, por supuesto. No puedo permitir que cambies de opinión o que tengas tiempo para pensar las cosas adecuadamente. Y mamá, he estado investigando esa comunidad de ancianos que mencioné, Sunshine Gardens. Tienen un bonito apartamento de una habitación disponible. Podría llevarte a verlo este fin de semana. Sunshine Gardens. Lo busqué en línea después de nuestra conversación de ayer. Era caro, aislado y tenía reseñas terribles. Los residentes se quejaban de la comida pobre, del personal indiferente y de sentirse abandonados por sus familias. Eso suena bien, querida. Perfecto. Y hay una cosa más. Necesitaré que firmes unos papeles cuando venga el viernes, solo para iniciar el proceso de venta de la casa. ¿Más papeles para firmar? Más de mi vida para firmar. Por supuesto, cariño, lo que consideres mejor. Después de que colgó, me quedé en la cocina haciendo una lista. Cada mentira que Marcus había dicho, cada manipulación, cada documento que había firmado sin comprenderlo del todo, cada dólar que había sacado de mi control. Cuando terminé, cubría 3 páginas. La foto de Frank me observaba desde la repisa y casi podía oír su voz. Dot. Ese chico no es el hijo que criamos. Tenía razón. El hijo que criamos nunca le habría robado a su madre, nunca habría planeado abandonarla en un asilo de baja calidad, nunca le habría llamado patética a sus espaldas. Pero Marcus cometió un error crítico en su planificación. Supuso que seguiría siendo la misma viuda confiada y afligida que firmaba cualquier cosa que le presentara. El viernes no podía llegar lo suficientemente pronto. Esperaba con ansias nuestra conversación sobre esos papeles. Casi tanto como esperaba la conversación que él no sabía que tendríamos. El viernes llegó con un calor inusual para marzo. Había estado despierta desde las 5, revisando y volviendo a revisar el dispositivo de grabación que Patricia me había proporcionado. Era más pequeño que mi pulgar y completamente invisible una vez guardado en el bolsillo de mi cardigan. «Solo hay que presionar este botón para comenzar a grabar», explicó durante nuestra reunión del miércoles. «La batería dura 4 horas y la calidad de sonido es excelente». A las 10 en punto, Marcus llegó cargando su maletín y con su sonrisa más encantadora. «Buen día, mamá. Qué día tan bonito, ¿no?» «Encantadora», respondí, llevándolo al comedor. «Café, por favor». Se sentó en su silla habitual y abrió su maletín con una práctica deficiencia. Traje esos papeles que mencioné. Pulsé el botón de grabar mientras le servía el café. «¿Qué tipo de papeles?» «Solo algunas actualizaciones de tus arreglos financieros y la documentación para listar la casa». Extendió varios documentos sobre la mesa. «Firma aquí, aquí y aquí». Recogí el primer documento, fingiendo leerlo detenidamente. Era una revisión del poder notarial que le daría a Marcus aún más control sobre mis asuntos. «Esto parece muy completo. Muy cariño debe ser. Mamá, tengo que ser honesto contigo sobre algo». Su voz tomó un tono serio. «Me preocupa tu memoria. Has parecido confundida últimamente en asuntos financieros». «¿Confundida?» Esa palabra volvió a sonar. «¿Lo he estado? Ayer, cuando llamé, no recordaste nuestra conversación sobre el agente inmobiliario. Y la semana pasada me hiciste la misma pregunta 3 veces. No había hecho ninguna de esas cosas, pero podía ver a dónde se dirigía». «Ay, querido, no lo había notado. No es nada de lo que avergonzarse. Le pasa a gente de nuestra edad. Pero por eso necesitamos poner esas protecciones legales ahora, mientras aún eres competente para firmar. Mientras todavía seas competente». La implicación era clara. Pronto ya no lo seré.
Marcus, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Me estás robando? La pregunta quedó en el aire como humo. El rostro de Marcus pasó por varias expresiones antes de asentarse en una incredulidad herida. Mamá, ¿cómo puedes preguntar eso después de todo lo que he hecho por ti? Fui al banco ayer. Linda me mostró mis cuentas. Has movido todo mi dinero a cuentas donde no soy la titular principal. Su mandíbula se tensó. ¿Ya lo expliqué? Es para tu protección. ¿Protección de qué? De ti misma. La máscara se deslizó un poco, revelando algo más duro debajo. Mamá, ya no estás pensando con claridad. El mes pasado casi caí en una estafa por esa llamada telefónica sobre la garantía de tu coche. Si no hubiera estado gestionando tus finanzas, podrías haberlo perdido todo. Yo nunca recibí tal llamada. Pero la mentira de Marcus salió de su boca tan suavemente que casi admiré la artesanía. ¿Y Vanessa? ¿Qué hay de ella? ¿Están comprometidos? Otro destello de sorpresa. Lo hemos discutido. ¿Por qué? Simplemente me parece interesante que te estés casando, comprando una casa y poniéndome en un asilo al mismo tiempo. Muy conveniente la sincronía. Marcus dejó su taza de café con cuidado. Mamá, nadie te está poniendo en ningún lugar. Estamos encontrándote un buen sitio donde estarás segura y tendrás gente que te cuide. Sunset Manor es una instalación preciosa, muy bien valorada. Llamé a Sunset Manor ayer. Tenían lista de espera, pero Marcus Sullivan había dejado un depósito para una habitación semiprivada. Fecha de mudanza, 1 de abril, dentro de 2 semanas. ¿Cuándo dejaste el depósito, Marcus? Su rostro se quedó completamente inmóvil. ¿Qué depósito? El depósito en Sunset Manor, para el 1 de abril. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Cuando Marcus finalmente habló, su voz era diferente, más fría. ¿Cómo te enteraste de eso? ¿Importa? Se inclinó hacia adelante y, por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propio hijo. Mamá, estás haciendo esto mucho más difícil de lo necesario. ¿Más difícil de qué? De la transición. Ya no puedes vivir aquí. No puedes gestionar tus propios asuntos. Cuanto antes aceptes eso, más fácil será para todos. Todos significando tú y Vanessa. Marcus se levantó abruptamente. Vanessa no tiene nada que ver con esto. ¿De verdad? Porque la seguí ayer. Bonito BMW, por cierto. Membresía de gimnasio cara también. ¿De dónde viene el dinero, Marcus? La pregunta dio en el clavo. El rostro de Marcus se ruborizó. ¿La seguiste, mamá? Eso es acoso. Eso es exactamente el tipo de comportamiento que demuestra que necesitas cuidado supervisado. Necesito cuidado supervisado porque descubrí que mi hijo me está robando. No estoy robando nada. Golpeó la mesa con la mano, haciéndome saltar. Este dinero siempre iba a ser mío al final. Solo lo estoy gestionando de forma más eficiente. Ahí estaba. La verdad finalmente al descubierto. Eficientemente, repetí. Sí. ¿Tienes idea de cuánto cuesta cuidar a un padre anciano? Las tarifas del asilo por sí solas devorarán tus ahorros en 3 años. De esta manera, preservamos la riqueza familiar mientras aseguramos que recibas la atención que necesitas. Riqueza familiar. Mis ahorros de toda la vida se habían convertido en riqueza familiar que necesitaba preservarse. Marcus se volvió a sentar. Su voz retomó el tono razonable de antes. Mamá, firma los papeles. Déjame encargarme de todo. No tendrás que preocuparte por el dinero, el mantenimiento o nada más. Miré a mi hijo, a ese extraño con la cara de Marcus, y sentí algo romperse dentro de mi pecho. No mi corazón. Ese ya se había roto cuando lo escuché llamarme patética en su coche. Esto era algo más profundo, la ruptura final del vínculo que nos había conectado desde el día en que nació. No, dije en voz baja. ¿No qué? No, no firmaré los papeles. No, no venderé mi casa. Y no entraré silenciosamente en ese asilo para que tú y Vanessa se alimenten de mi dinero. La máscara de Marcus cayó por fin por completo. No tienes elección, mamá.
Ya tengo poder notarial. Puedo declararte incompetente. ¿Puedes? Sí. Y después de tu comportamiento de hoy, siguiendo a Vanessa, haciendo esas acusaciones paranoicas, creo que eso es exactamente lo que tendré que hacer. Sonreí entonces, probablemente por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Marcus, cariño, hay algo que debes saber. ¿Qué es? Saqué del bolsillo de mi cardigan el dispositivo de grabación, aún en funcionamiento. He estado grabando toda nuestra conversación. El color se drenó de su rostro. No puedes hacer eso. En realidad sí puedo. Estado de consentimiento unilateral. Recuerda que me enseñaste eso cuando estudiaste Derecho Empresarial. Marcus miró el dispositivo como si fuera una serpiente. Mamá, borra esa grabación ahora mismo. No lo creo. Si no la borras, te declararé incompetente mañana. Adelante, inténtalo. Me interesará ver cómo reacciona un juez cuando escuche que admites haber robado mi dinero por motivos de eficiencia. Nos quedamos mirándonos a través de la mesa del comedor. 35 años de maternidad disolviéndose en este momento de pura antagonismo. Finalmente, Marcus recogió sus papeles y se puso de pie. «Esto no ha terminado, mamá». «No», respondí, aún sonriendo. «Apenas comienza». Después de que Marcus se fue, me quedé en mi cocina temblando, no de miedo esta vez, sino de adrenalina. Me había enfrentado a él, me había defendido y se sentía increíble. Llamé a Patricia de inmediato. «Señora Sullivan, ¿cómo fue?» «Lo tengo todo». Admitió haber robado mi dinero, planear ponerme en un asilo, ya tener poder notarial que planea abusar. Está todo en la cinta. Excelente. ¿Puedes venir el lunes por la mañana? Necesitamos movernos rápido ahora que él sabe que tú, consciente de sus planes. Después de colgar, me di cuenta de que Marcus tenía razón en una cosa. Esto apenas estaba comenzando. Si estaba lo suficientemente desesperado como para amenazarme con un proceso de incompetencia, no dudaría en escalar aún más. Necesitaba aliados, y los necesitaba rápido. Mi primera llamada fue a Ruth Miller. «Ruth, necesito tu ayuda con algo, y podría complicarse». «¿Qué necesitas?» «Necesito testigos. Personas que puedan declarar que estoy mentalmente competente, que puedo manejar mis propios asuntos. Considera que está hecho». Llamaré también a Margaret Thompson y Anne Bradley. Hemos sido amigas durante 30 años. Cualquiera que diga que eres incompetente tendrá que pasar por nosotras primero. Mi segunda llamada fue más difícil. Marqué a mi hermana Linda en Phoenix, la hermana con la que no había hablado en 2 años por una tonta discusión sobre el patrón de la porcelana de papá. ¿Esa eres tú? Hola, Linda. Sé que ha pasado un tiempo, pero necesito contarte algo importante. Le dije todo. El robo, el depósito en el asilo, la grabación. Cuando terminé, Linda estaba llorando. «Oh, cariño, lo siento mucho. Siempre pensé que Marcus era demasiado encantador, demasiado suave, pero nunca imaginé esto. Linda, puede que necesite que vengas acá. Si esto llega a los tribunales, necesitaré apoyo familiar. Reservaré un vuelo esta noche». «Sí. Estoy orgullosa de ti por defenderte. Mamá y papá también estarían orgullosos». Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Por la mirilla vi a Vanessa de pie en mi porche, perfectamente compuesta con su abrigo de diseñador. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. «Vanessa, esto es inesperado». «Señora Sullivan, necesitamos hablar, ¿no? Marcus me habló de vuestra conversación de hoy. Creo que ha habido un malentendido». Casi me río. «¿Qué tipo de malentendido? ¿Puedo entrar? Hace frío aquí afuera». Contra mi mejor juicio, la dejé entrar en mi sala. Se sentó en mi sofá como si fuera suya, lo que supuse que pronto pensaría que lo era. «Señora Sullivan, Marcus está preocupado por usted. Nosotros también lo estamos. Qué considerado. Esta paranoia, estas acusaciones, no son como tú. ¿Su doctor ha mencionado algo sobre demencia incipiente?» La audacia me dejó sin aliento. «Vanessa, sé exactamente lo que tú y Marcus están planeando. No planeamos nada excepto lo mejor para ti.
Su voz era dulce como miel, pero sus ojos calculadores. Marcus te ama mucho. Le rompe el corazón verte luchar así. ¿Luchar contra qué exactamente? Contra la realidad. Señora Sullivan, me siguió ayer. Piensa que Marcus le está robando. Está grabando conversaciones privadas. Son conductas preocupantes. Estudié a esta joven perfectamente arreglada que intentaba manipularme en mi propia sala. Dime algo, Vanessa. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Planeando qué? El robo. El asilo que se apodera de mi vida. Su máscara se resbaló por un momento revelando algo frío debajo. Señora Sullivan, creo que necesita ayuda. Creo que debe irse. Se puso de pie, alisando su abrigo. Estamos intentando ser pacientes con usted, pero Marcus tiene responsabilidades. Con su negocio, con nuestro futuro juntos, con la seguridad financiera de su familia. La seguridad financiera de su familia. Se refiere a mi dinero. Me refiero a la gestión prudente de los activos familiares para beneficio de todos. Todos refiriéndose a usted y a Marcus. Todos refiriéndose a la gente que importa. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. ¿La gente que importa? Repetí. Y yo no importo. Vanessa se dio cuenta de su error de inmediato. Eso no es lo que quise decir. Sí, lo es. Eso es exactamente lo que quise decir. Se dirigió a la puerta, luego volvió. Señora Sullivan, Marcus se encargará de esta situación con o sin su cooperación. Sería más fácil para todos si simplemente aceptara la ayuda con gracia. ¿Es eso una amenaza? Es un consejo de alguien que se preocupa por su bienestar. Después de que se fue, revisé 2 veces todas mis cerraduras y llamé al número de emergencia de Patricia. Están escalando, le dije. Vanessa solo trató de convencerme de que tengo demencia y básicamente me amenazó. Necesitamos acelerar nuestra línea de tiempo. ¿Puedes estar en mi oficina a primera hora del lunes? Allí estaré. Y señora Sullivan, no los deje entrar a su casa de nuevo. Si son lo suficientemente desesperados como para amenazarla, no hay manera de saber qué harán después. Al prepararme para acostarme, me di cuenta de que ya no era la misma persona que se había escondido en el asiento trasero de Marcus hace apenas 5 días. Esa mujer había sido confiada, ingenua, ansiosa por complacer. Esta mujer había dejado de ser víctima de cualquiera. Pero también comprendí que Marcus y Vanessa no se rendirían fácilmente. Habían invertido demasiado tiempo y esfuerzo en su plan para dejarlo desmoronarse ahora, lo que significaba que debía estar preparada para lo que sea que me lanzaran a continuación. La mañana del lunes trajo nieve fuera de temporada, cubriendo mi entrada con una capa blanca y resbaladiza que hacía que caminar fuera peligroso. El clima perfecto para sentir que todo se deslizaba bajo mis pies. Llegué temprano a la oficina de Patricia, aferrando una carpeta que contenía copias de cada documento que Marcus me había pedido firmar. Mi hermana Linda estaba en la sala de espera, habiendo volado aquí ayer a pesar de las advertencias meteorológicas. «Te ves diferente», observó Linda mientras esperábamos. «Más fuerte de alguna forma». Siento que estoy despertando después de un largo sueño. La secretaria de Patricia nos llamó y nos acomodamos en la cómoda oficina del abogado con vista al centro de la ciudad. «He revisado la grabación», comenzó Patricia, «y es incluso mejor de lo que esperaba. Marcus esencialmente confesó abuso financiero a un adulto mayor. Pero hay algo más que debemos discutir». Sacó un grueso expediente. Hice que mi investigador revisara los antecedentes de Marcus y Vanessa. Lo que encontramos es interesante. «¿Qué tipo de interesante?», preguntó. «El negocio de Marcus no es tan exitoso como él ha hecho creer. De hecho, lleva operando con pérdidas durante los últimos 8 meses. Su asociación con Vanessa se ha sostenido enteramente con el dinero que ha tomado de sus cuentas». Linda se inclinó hacia adelante. «¿Cuánto dinero hablamos en los últimos 18 meses?» «Casi $200,000. El número me golpeó como un golpe físico. $200,000. Frank y yo habíamos ahorrado ese dinero durante 43 años de matrimonio. Cada vacaciones que no tomamos, cada comida-restaurante que omitimos, cada lujo que nos negamos. «Hay más», continuó Patricia.
Vanessa Brooks tiene un historial curioso. Estuvo casada antes con un hombre mayor llamado Harold Brooks. Él murió hace 2 años bajo circunstancias algo misteriosas. ¿Misteriosas cómo? Halló su testamento semanas antes de morir, dejando todo a Vanessa en lugar de a sus hijos de su primer matrimonio. Su familia impugnó el testamento, alegando abuso a adulto mayor, pero Vanessa llegó a un acuerdo fuera de los tribunales. Linda y yo nos miramos. Ya lo había hecho antes, dije. Parece que sí. Y hay algo más que deben saber. La casa que quieren comprar no es una casa de ensueño para recién casados. Es una propiedad de inversión que planean remodelar para revender. Ya han contratado a los contratistas. Me recosté en mi silla intentando procesar todo. Entonces, robaron mi dinero, me enviaron a un asilo, van a remodelar una casa con mis ahorros y vivirán de las ganancias. Ese parece ser el plan. Pero, señora Sullivan, podemos detenerlos. La grabación nos da bases para cargos criminales. Los registros financieros muestran robo claro, y con la muerte sospechosa de Harold Brooks, podríamos estar frente a algo mucho más serio. ¿Qué quiere decir? Vanessa Brooks podría ser una depredadora en serie que ataca a adultos mayores vulnerables. Y usted podría no ser su primera víctima. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de la nieve golpeando las ventanas. Pensé en los ojos fríos de Vanessa, sus amenazas casuales, la forma en que intentó convencerme de que tenía demencia. ¿Cuál es nuestro próximo paso?, pregunté. Presentamos cargos de inmediato: abuso financiero a adulto mayor, robo, posiblemente conspiración. Yo también solicitaré al tribunal que congele todas sus cuentas a las que Marcus tiene acceso. ¿Y el asilo? Obtendremos una orden judicial que impida que lo ingres involuntariamente. Pero, señora Sullivan, debe entender algo. Una vez que presentemos estos cargos, no habrá vuelta atrás. Esto destruirá su relación con Marcus de forma permanente. Miré a Linda, que apretó mi mano con apoyo. Entonces pensé en la conversación que había escuchado en el coche de Marcus, donde me llamaban patética, sobre ser vista solo como un problema a resolver. Patricia, esa relación ya estaba destruida. Simplemente no lo sabía todavía. Entonces asegurémonos de que se haga justicia. Al salir del despacho, Linda entrelazó su brazo con el mío. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Una vez que se presenten los cargos, Marcus sabrá que hablo en serio. Cuento con ello. Pero mientras conducíamos a casa a través de la nieve que se espesaba, me preguntaba si realmente estaba preparada para lo que vendría. Porque si Patricia tenía razón sobre Vanessa siendo una depredadora en serie, entonces no solo estaba luchando por mi dinero y mi independencia, podría estar luchando por mi vida. Esa noche, mientras Linda y yo estábamos en mi cocina planeando nuestra estrategia, sonó el teléfono. El identificador mostraba el nombre de Marcus. «Contéstalo», susurró Linda. «Veamos qué tiene que decir». Puse el altavoz. «Hola, Marcus». Su voz estaba tensa, controlada. «Necesitamos hablar. Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir». «No, no lo hemos hecho. Voy a ir. Preferiría que no vinieras. No estoy pidiendo permiso». «Mamá, voy a ir y vamos a resolver esto como adultos». La línea se cortó. Linda y yo nos miramos. «Llama a Patricia», dije. «Dile que Marcus viene y suena enfadado». ¿Llamamos a la policía? Lo pensé un momento. No todavía, pero si intenta forzar la entrada, lo haremos. 20 minutos después, los faros de 2 autos cruzaron mis ventanas. Cuando miré afuera, vi 2 vehículos en mi entrada. Marcus y Vanessa habían llegado juntos y no parecían haber venido a disculparse.